Y no encontramos. No encontramos explicación. Impacta. Hay que mirar esto con cautela, con precaución, cuando uno consulta con las fuentes. Inevitablemente hago una autorreferencia solo para contar cuando hace 10 años, entre tantos informes que hicimos, recorrimos el interior del 1114 por un triple crimen. También hubo en otro momento un cuádruple crimen, la historia de Marcos Estrada González, el narco peruano del 1114, que además tiene un monumento dentro de la villa, que manejaba la droga aún estando preso, y todo lo que es la hipótesis de la pista narco y sobre todo los narcos peruanos que, compiten con los paraguayos y con bandas que se afincaron en el lugar más peligroso de la ciudad de Buenos Aires. Eso está claro. Más de 70.000 habitantes, en su momento se desmantelaron 10 cocinas de droga, búnkeres. Cuando uno la recorría veía que ahí te llevaban para ejecutarte, por ejemplo, para demostrarte que si vos te animabas a vender droga en esa zona o en las zonas copadas por los narcoperuanos, estabas en el horno. Ahora, ¿esto está comprobado? Es decir, la pista narco detrás del triple crimen, no. Y las personas que uno consulta con mucha experiencia de las fuerzas federales, que investigaron el territorio, no estoy autorizado a mencionar quiénes, te dicen, mirá, hay que ir con cautela. Entonces interpreto que lo que dijo Javier Alonso, por ahora entonces lo tenemos que tomar con pinzas. Es que Javier Alonso, ¿cómo sabe todo lo que pasó? Hoy Javier Alonso en conferencia de prensa lo dijo. Sí, bueno, está bien. A ver, no, está bueno que lo marques. Por eso. No, lo dicen, perdón, yo no voy a desmentir a Javier Alonso, no me corresponde, los periodistas solo transmitimos, interpretamos, damos información, ponemos en contexto, consultamos a las fuentes que más saben y decimos lo que a partir de toda esa información podemos publicar, ¿no? Efectivamente. Cuando uno consulta, por eso hice la autorreferencia, que no es elegante, por cierto, la verdad que me siento incómodo incluso mencionándolo, pero porque uno ha conocido ese territorio, lo ha conocido por dentro, por fuera, desde el laboratorio, es decir, desde el expediente hasta caminando las calles, a partir de las historias y sus protagonistas. Cuando vos consultás a las mismas personas que desde las investigaciones hacen el trabajo, te dicen, no te apresures, porque cuando hay algún tipo de actividad vinculada con lo que se dice que, digamos, que atravesaba la vida de estas chicas, también puede haber otras posibilidades. Por eso, tal vez, y es una pregunta que vamos a instalar ahora y la vamos a abrir a partir, justamente, Mariano Roa tiene información, Alejandro Casale es un experto en crimen organizado, Jenny Serio está con nosotros y tiene mucha información, ella trabaja con fuentes muy serias como el resto de los colegas que incluso laburamos en este territorio, con Gustavo Carabajal y con todos. Es para pararse un minuto a propósito justamente de lo que nos aporta Jenny Serio, que es información urgente. Buenas tardes, Jenny. Información urgente, contanos. Hugo, ¿cómo estás? Y lo que vamos a ver en imágenes es precisamente cómo incendiaban la camioneta en donde transportaron a las 3 jóvenes desde, recordemos, La Tablada hacia Florencio Varela. Y esto fue 100 metros de... O sea, la dejan en la casa, a 100 metros encontraron esta camioneta. Después se puede ver la imagen de cómo pasaba esa camioneta precisamente por las calles de Florencio Varela y después termina en esta situación que veíamos en imágenes. Obviamente, ¿por qué hicieron esto? Para eliminar todo tipo de rastro de las personas que dejaron sus huellas en el lugar. Ahí estamos viendo en imágenes entonces cómo descartaban la camioneta que, no nos olvidemos, había sido robada en el mes de agosto en la provincia de Buenos Aires y tenía una patente que estaba adulterada. ¿Por qué? Porque esa patente pertenecía a justamente otro rodado de similares características que cuando, claro, fueron a buscar al dueño, nada tenía que ver con esta situación y presentó los papeles correspondientes. Bueno, es importante esa información anticipada que nos trae Jenny Serio, decimos con las mejores fuentes en este tema que nos cuentan. Además, esta imagen, Jenny, por favor. Tremenda esa Ahí imagen, estamos viendo, justamente, fíjense. Es la camioneta, Jenny. La hora, pero fíjense la hora, que es muy importante también, 4:57 del 20 de septiembre, es decir, ya habían dejado a las chicas.
y la persona, se supone que la que manejaba, es la que termina llevándose esta camioneta y la incendian a pocos metros de donde lamentablemente después encontraron el cuerpo de estas 3 jovencitas. Bueno, muy impresionante las imágenes y los datos que van a ir surgiendo de esta investigación. Reiteramos, la pista narco, la pista de la 1C14, el lugar más peligroso que tiene hoy Buenos Aires, unos 70.000, 80.000 habitantes. Hubo unos 12 búnkeres y muchos crímenes alrededor de un lugar a donde reside una de las bandas claves de la narcocriminalidad en la Argentina, pero no es la única pista. Mariano Roa tiene información para ir aportando en esta tarde con muchas inquietudes, con muchas preguntas. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes. Lo que cree en la provincia de Buenos Aires y también es el principal argumento de la Fiscalía es que a las chicas las subieron al auto para matarlas. Directamente. Directamente, las subieron para matarlas, por eso en esa tracker blanca con la patente adulterada, o sea, patente de otro vehículo, se lo pone eso directamente porque saben que van a utilizar ese auto para hacer un delito, evidentemente. Las chicas subieron el viernes a las 21:30 horas más o menos, contentas, iban a ofrecer un servicio. Las 3 chicas, según sus propios familiares, se dedicaban a la prostitución. También ahora los vecinos remarcan que alguna de las chicas ya se la había visto en esa casa de Florencio Varela, donde solía ir gente del narcotráfico. Esa casa de Florencio Varela, recordemos, estaba habitada por una pareja que están hoy detenidos, padres de un bebé, que habían prestado o le habían pedido a la hermana de una de ellas para que limpie el lugar. Esto sucedió el día domingo, después de lo que se cree fue el asesinato. El asesinato habría sido en menos de 2 horas, o sea, habrían llegado a Florencio Varela alrededor de las 22:30, un poco antes de las 23 horas, y entre ese transcurso y las 12 de la noche ya las habrían asesinado. Permitime decir algo, 23 horas llegan al lugar, 23:14 es cuando impacta por última vez el celular de Lara en el lugar. Y a partir de ahí lo que hay que tener en cuenta es que se cree que fueron pocas horas, pero al mismo tiempo un vecino declara que fueron a comprar las chicas a una parrilla que está a tan solo 50 metros del lugar, y por eso llamaron a declarar el fiscal Gastón Duplá claramente a este vecino. Y después, respecto a la pareja que encuentra la DDI de La Matanza, que estaban en ese momento limpiando lo que se cree eran las manchas hemáticas efectivamente de las víctimas, y es precisamente la chica la que dice: la dueña de esta casa es mi hermana y está en lo que era antes un albergue transitorio, que hoy es un hotel de pasajeros. La van a buscar ahí. Y ella estaba con su pareja, que es un narco, pero en realidad es un hombre que no es narco, en realidad está ligado al narcotráfico, que precisamente es de nacionalidad peruana y que tiene vínculos con un narco peruano y que es por un eso narco mismo muy conocido de la exactamente. 1C14. Podemos estar hablando, estoy recibiendo ahora información. Probablemente un ratito vamos a ver una imagen que creo que no se conoce todavía, que es la imagen del auto pasando por Lomas de Zamora. Es esa camioneta tracker pasando por Lomas de Zamora, recordemos, de La Matanza, Lomas de Zamora, llega obviamente a Florencio Varela. Ojo con esta banda peruana muy conocida, Hugo, que vos lo remarcabas, y estamos bien. Esta es la imagen de Lomas de Zamora. Esta es clave esta imagen. Mira, esta es la que vemos y que posteriormente terminan incendiando la camioneta. Entonces bueno, vamos a repasar la crónica, porque la pista narco de los narcoperuanos de la 1C14, ¿a raíz de qué surge? En instantes te vamos a contar cómo es la crónica, por qué incluso el ministro de Seguridad bonaerense dice que este es un triple crimen narco. Por supuesto que no es el de Forza, el de Vina y el de Ferrón, ocurrido en 2008 en el marco de la efedrina, pero es una pista narco fundamental que devela la impunidad, al menos por el momento, porque hay 4 detenidos, de este cartel, de este grupo que habría alquilado una casa para organizar fiestas y para otras cosas más. Yali Vares, muchas gracias por compartir. Hugo, buenas tardes, buen programa. Y Alejandro Casagli es experto en crimen organizado, está con nosotros. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tu primera mirada? Sí, la primera mirada, bueno, tal cual, es una organización criminal que tiene 3 puntos claves.
hablamos de La Matanza, hablamos de la ciudad de Buenos Aires y hablamos de Loma de Zamora. ¿Qué significa eso? Y que tienen un gran poder de despliegue, porque estamos hablando de zonas muy lejanas una de la otra. Antiguamente en esos lugares había mucha competencia, pero bueno, la Villa 1114... ¿Competencia entre bandas? Exactamente. Bueno, del año 2005, cuando los peruanos empiezan a disputarle territorio a los narcos paraguayos, el famoso tiroteo de la canchita de fútbol. Que después, ese tiroteo. Después ¿Hubo 5 otro. muertos en la 1114 o fueron 4? Ahí fueron 5, fue una ejecución. ¿Me acuerdo? Los paraguayos habían terminado de jugar un partido al fútbol y mientras estaban sentados... Escuchen esta historia, porque, perdón, quiero remarcar, porque vos sos un estudioso del tema, como pocos, y esto tiene 20 años en la Argentina, para que nos ubiquemos, ¿dónde arrancó el crimen organizado? Con penetración en lo que se llama la narcopolítica, lo sabemos porque jueces, porque funcionarios de alta categoría o de alto rango, mejor dicho, son parte de las bandas narco. Algo se está haciendo en este gobierno, me parece más interesante. Lo mismo pasó en la época en donde Bullrich fue ministra de Seguridad, pero los narcos se han expandido con una división del trabajo que incluye a sicarios y que incluye este tipo de organizaciones, ¿no? Ahora sí. Sí, tal cual. Bueno, la Villa 1114 está, digamos, seccionada. Tenés cárteles paraguayos, peruanos, bolivianos y hay colombianos también, no es algo nuevo. Y tienen dividido el territorio y por supuesto que cuando salen a copar los nuevos mercados, ahí es donde se producen los enfrentamientos. El año 2005 hubo un asesinato en la Canchita que después tuvo una réplica en la Villa 31, cuando durante una peregrinación de una virgen también hubo un ataque sicario donde incluso hubo hasta chicos heridos, lo cual no es algo nuevo y lamentablemente el crimen organizado ha penetrado desde hace más de 2 décadas, ¿no? Bueno, acá tenemos la 1114. Mirá, acá está San Lorenzo de Almagro. ¿Ves? Acá está la cancha de San Lorenzo para que tú ubiques, ¿no? Esta es la Perito Moreno, obviamente. Esta es la zona tomada por paraguayos ahora, pero por acá, te diría, mira, quiero ubicarme exactamente, pero por acá, porque estuve en ese lugar, lo digo por esa razón, está esa canchita donde se produjo el quíntuple crimen. Ese quíntuple crimen, Alejandro, marca el poderío narco de los peruanos por encima de los paraguayos que históricamente tenían controlada esta zona, ¿no? Y que ahora les quedó esta parte y quedó rezagado, digamos, el poder paraguayo. Antes era al revés. Antes los paraguayos dominaban la 1114. Esto fue cambiando en los últimos 15 años. Los peruanos, a raíz de varios enfrentamientos con muchísimos muertos, fue ganando lugar. En toda esta zona viven unos, remarcan, entre 80.000 y 100.000 personas. Sí. Son los habitantes de la 1114. Que se expandió mucho, ¿eh? Hace 10 años había menos de 70.000. Fíjate, vos hablas de ahora... Entre 80.000 y 100.000 personas para que viven en la 1114. Demográficamente, cómo se expande también algunos territorios por problemas habitacionales y de otra naturaleza. Recordemos que vinculada con la pobreza. A la banda que domina esa zona que estamos viendo, todo esto, de rojo o de bordó, esa banda de peruanos habría sido, según lo que dice el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y también una de las hipótesis de la Fiscalía, los dueños de la casa donde mataron a las 3 chicas e inclusive las asesinaron amordazadas y las de alguna manera torturaron, le habrían cortado algunos dedos, algunas de ellas, según obviamente lo que figura en la causa. Aparecieron descuartizadas, estos son los primeros datos, por supuesto las pericias comenzaron, hay estudios histopatológicos, por supuesto que todo es una construcción de elementos que a propósito, también la suma Jenny, del alquiler de esa casa, que era probablemente para fiestas narcos, y me hace pensar en las fiestas narcos mexicanas con los narcos corridos como banda, muchos músicos famosos incluso, narco corrido, que tocan para los narcos, que tiene un poderío económico, y hay una narcocultura en México además, que de a poquito asoma acá. Cuando algunos se preguntan por qué las chicas últimamente están mirando a chicos que vienen del mundo del AMPA y no son, digamos, nada, del mundo estudiantil habitualmente. Y me parece que algo de esto está pasando. Bueno, el móvil, recordemos esto que no es menor. ¿Cuál es el móvil? ¿Qué es lo que manejan, obviamente, en el tema de la justicia? El móvil habría sido que estas chicas o vendían droga o se pusieron a hablar de los negocios de la banda narco. O robaron
Bueno. Otro de los temas que habrían robado o droga o plata. Las familias, repito, de estas 3 chicas reconocen que al menos una de ellas consumía y además también las 3 chicas trabajaban en la prostitución en una zona roja de Flores. Jenny, puede ser que hayan tocado justamente el lugar inadecuado, que eso haya producido la venganza que terminó con las 3 muertes? A ver, todo apunta a Lara. Recordemos, esta chiquita de tan solo 15 años, que se hacía llamar Luna y decía que tenía 20, trabajaba en la zona roja, como se la conoce, en Flores, junto con otra de las chicas. No estaban las 3 comúnmente en ese lugar. Y hablan de una relación previa que Lara tuvo con un jefe narco. Ahí está. Y atención con el barrio Ahí está. 20 también, ¿eh? Atención precisamente con el barrio 20. Lo que hay que tener en cuenta es que de las hipótesis que se están hablando, 2 de ellas nada más tiene que ver con o un posible robo por parte de Lara, que suena raro al momento de pensar que una chica de 15 años le puedas, vamos a decirlo así, mexicañar a un narco, que se supone que es muy importante. Mirá cómo prendieron fuego a la camioneta, que es imagen es en que la vos zona de traés, Varela. como para mostrar también la impunidad con la que actúan, intentar borrar pruebas, Jenny, pero la idea entonces de que se metieron con un jefe narco y finalmente sellaron su destino es una de las que investiga como... La otra sí. tiene que ver justamente con pelea entre jefes narcos y ella tenía relación con uno de ellos. Es la típica venganza. Ahora, no con ella, ¿no? Sino contra esa persona en donde lamentablemente cae ella. A quien contacta, y esto porque leí la declaración de las madres precisamente de las víctimas, es a Lara. Lara cuenta que es contactada por una persona, que las invita a una fiesta, que le ofrecieron $300 para cada una de ellas y que como no quiere ir sola, invita tanto a Morena como a Brenda, ¿sí? No nos olvidemos que Morena tiene un chiquito de 1 año, que en realidad Muy no impresionante. era habitual que haga este tipo de cosas y a partir de ahí es cuando se terminan yendo y ahí es cuando lamentablemente sellan su destino porque todo estaba preparado para matar a las 3 jóvenes. Y permíteme, Carla Ricciotti está en el lugar justamente con las víctimas allí en la tablada. Hay una movilización enorme en el lugar y ahora seguimos contando todo lo que está pasando alrededor de este caso porque claramente repercute en la matanza. Sobre todo, ahí vemos lo que está pasando. Carla, buenas tardes. Hugo, buenas tardes. Bueno, sí, aquí estamos en la rotonda de la Tablada, lugar que está muy cerca, a poquitas cuadras, unas 2 cuadras, 3 como mucho, de donde las levantó esa camioneta la noche del viernes, esa camioneta blanca que después aparece prendida a fuego. Bueno, aquí es donde estamos nosotros, en la rotonda de la Tablada. Ahora se están movilizando nuevamente los familiares, no sabemos a dónde, cuál es la idea, qué es lo que quieren hacer, así que vamos a preguntarles a ver si tienen algún plan que haya cambiado o algo por el estilo. A ver, dame 2 segunditos. Sí, Hugo, sí. perdón. ¿Qué está Mientras pasando? cuento que, atención, hay una información sobre las autopsias que ya empiezan a conocerse, las autopsias, los primeros informes realizados sobre los cuerpos de las chicas. En instantes lo ampliamos. Recordemos, Hugo, y Sí. esto no es menor, y en el Ministerio de Seguridad remarcan que antes de ser descuartizadas, las chicas fueron torturadas. Evidentemente ahí hubo un tema o de información o algo que las chicas sabían y que los narcotraficantes, si efectivamente son narcotraficantes, querían acceder. Por eso se cae un poco el tema de ese asesinato pasional entre 2 jefes lo que es el efectivamente femicidio. de narcotráfico. A ver, lo que hay que tener en cuenta es que a una de las chicas le faltaban los dedos, a otra de las chicas la encontraron, perdón que diga así, pero parte de su cuerpo tenía un trapo en la boca, Sí. y a otra literalmente le sacaron las vísceras y la bolsa estaba a un costado. Fíjense, y perdón que lo diga de esa manera, la hazaña de estas personas para con las víctimas. La pregunta es, ¿había un mensaje detrás de este hecho aberrante que implica, bueno, descuartizar el cuerpo de las víctimas tras torturarla? ¿Qué es lo que estaban diciendo sus asesinos, los homicidas, que además prendieron fuego al auto y están borrando las pruebas mientras la gente se manifiesta? Carla Ricciotti, contanos.
Sí, Hugo, bueno, me había acercado porque se estaban moviendo algunos de los familiares que ustedes ven, la mayoría están al fondo de donde estamos nosotros, enfrente de donde estamos nosotros en realidad a varios metros, porque no quieren que nos acerquemos. Ellos cuando tienen necesidad de hablar o de comunicarnos algo, vienen y se acercan algunos de los familiares hacia donde estamos nosotros y hablan delante de las cámaras. Eso pasó, por ejemplo, hace algunos minutos cuando un primo de las chicas de Brenda y de Morena se acercó para decir que bueno, todavía no tienen noticias con respecto a la entrega o cuándo va a ser la entrega de los cuerpos, pero que tienen la idea de velarlas juntas a ellas dos, que eran primas, no a Lara la velarían por separado, pero bueno, todo esto depende de los tiempos de el término de la autopsia, ¿no? De las autopsias en realidad para que les entreguen los cuerpos. Hace unos minutos también lo que hicieron juntos, todos los que están aquí conocidos, mucha gente joven, ustedes ven muchas chicas, muchos muchachos también jóvenes que están acá, vecinos de ellas, conocidos, gente del barrio, que se han acercado, hicieron una especie de columna y dieron una vuelta acá a la rotonda de la Tablada con una bandera, con una pancarta que decía justicia, ni una menos. Y la madre de una de ellas habló, la madre de Brenda, si mal no recuerdo, de una de las dos personas que habló, decía, bueno, cuiden a sus chicas, dio como este mensaje, cuiden a sus hijas, cuiden a sus chicas y no cubran a nadie. Esto fue una de las cosas que pudo alcanzar a decir, pero están muy consternadas, muy consternados todos los familiares, obviamente, claro, ¿no? Se enteraron hoy a la madrugada de lo que había pasado y de esta manera tan terrible en que encontraron a las chicas que estaban buscando desde el viernes pasado. El modus operandi es un modus operandi típico del narcotráfico que acá no se lo suele ver. Esto es un modo operante raro en la Argentina. Sí. Se lo ve mucho, como vos remarcabas, en México, en Colombia, inclusive también en alguna zona de Perú, pero no en la Argentina. Este tipo de que fue una camioneta, cambiaron la patente, evidentemente fueron a buscar a estas chicas sabiendo que las iban a matar, sabiendo que las iban a secuestrar. Lo que comentan en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cuando llegaron a esta casa del barrio Mayol, creo que es el barrio de Lomas de Zamora, acá me están pasando un poco de información de cuál es el barrio, ni bien llegaron y detuvieron a dos personas que estaban ahí, hablaron rápido, eso es lo que no se entiende, que dijeron, sí, esas tres chicas las vimos entrar el viernes a la noche, el viernes a eso de las 11 de la noche, y que después nosotros nos fuimos. Era gente que ocupaba ese lugar, pero lo ocupaba gracias a que se lo daba el narcotráfico, porque ahí se hacían fiestas para los narcotraficantes. Bueno, lo inquietante en este caso es el dominio territorial, no por el vehículo, sino porque si bien la 1C14 es un territorio prácticamente controlado por el narco, porque te voy a decir, me acuerdo en esos años, hace 10 años atrás, que había, por ejemplo, había cocinas de droga y cuando el policía o la gendarmería pedían la orden de allanamiento, entre que el juez libraba la orden de allanamiento la corrían, porque eran móviles y porque los narcos se iban porque tenían informante por todo lado. Entonces, es como el gato y el ratón. Entonces, si en ese momento esto pasaba, eso evidentemente no dejó de pasar. Ahora, que tengan la capacidad operativa para encontrar una camioneta, ir, alquilar una casa, producir una muerte, trozar o descuartizar los cuerpos, Alejandro, es típico de otra zona, ¿no? De mayor riesgo. ¿Qué ves vos? Sí, estos son modus operandi del crimen organizado. Esto yo lo he visto en El Salvador, lo he visto en Colombia, en Ecuador. Y ahí lo que decía Jenny, un dato que daba, que puede tratarse de un vuelto entre narcos con la mujer de otro. Esto es muy habitual, encontrar mujeres decapitadas o descuartizadas por parte de la Mara Salvatrucha, la pandilla Barrio 18, los choneros, etc. Entonces, eso hay que tener en cuenta. También el caso de la tortura puede ser por dos motivos. Uno es por un tema de información, otro es por un tema de grabar un video y después pasarlo como un tema de sembrar miedo, sembrar terror, o un mensaje entre bandas que pertenecen, digamos, a la misma estructura del narcotráfico. Carla Ricciotti, vemos movimiento allí en la Tablada, contanos. Sí, Hugo, nuevamente están dando la vuelta a la rotonda, un grupo de familiares y de jóvenes que están aquí con unas banderas que dicen justicia por Brenda y por Morena, con algunas fotos, con algunas pancartas impresas, con fotos de las chicas, aplaudiendo, cantando Ni Una Menos.
vivas las queremos. Y así están transcurriendo las horas, ¿no? Porque dicen, van a pasar acá muchas horas, dicen, no saben si no van a pasar toda la noche también acá, por lo menos hasta que les entreguen los cuerpos, como decía antes, y que puedan realizar los velatorios. Bueno, ni una menos, presos los queremos, es lo que cantan este grupo de vecinos. No vemos a los familiares ya acá en si esta quieren hablar vuelta, alguna de los vecinos, columna. lo escuchamos. A ver, espera que está viniendo justamente uno de los primos. Por favor. A ver si lo puedo parar 2 segunditos. A ver. Santiago, ¿te puedo molestar 2 segunditos, por favor, que estoy en vivo? Te voy a acercar un poquito hasta acá. Santiago es tu nombre, ¿no? ¿Cómo? Santiago es tu nombre. Federico. Federico, perdón. Federico, vos sos primo de Brenda y de Morena. De Morena, mis 2 primitas de 20 años. ¿Tienen alguna novedad con respecto a la autopsia, el avance de la posibilidad de que les entreguen los cuerpos? No, en eso están los padres y queremos respetar eso. No te puedo decir mucho más, estamos esperando y nos vamos a quedar acá el tiempo que sea Con necesario. respecto a la investigación, ¿tampoco tienen ninguna novedad de que haya habido alguna otra detención o algo? A esta altura, te soy sincero, te hablo de mí, no sé el resto de la familia. No me interesa. Nosotros queríamos a nuestros familiares acá con nosotros. Esperemos que se haga justicia de una vez por todas, que descubran todo lo que hay detrás. Pero sabemos que lo que hay detrás es muy poderoso, que tiene encubrimiento. Como ustedes decían en todos los medios, esto es transnacional, esa banda narco de la que hablan. No sé qué más decirte porque... ¿Ustedes tenían algún tipo de sospecha, de indicio? Brenda, Morena, les había comentado en algún momento que tenían miedo, que vieron algún tipo de situación rara. No. Ellas se manejaban por la vida libremente, como cualquier persona. Salían cuando querían salir. Claro. Y volvían cuando... salvo este caso, cuando querían volver. Porque esta vez ellas querían volver y no las dejaron. Siempre estaban en contacto, digamos, nunca habían perdido contacto por tantas horas como pasó acá, que les llamó la atención y finalmente los llevó a hacer una denuncia. Sí. Siempre estaban avisando dónde estaban, a qué hora iban a volver, siempre a los familiares más directos, a los padres, a las hermanitas. Por eso esta vez nos llamó la atención y bueno. Carla, ¿sabía el primo? Disculpame que te meta. Una denuncia, no te dan bola. Carla, si sabía el primo a qué se dedicaban las 3 chicas, si sabía a qué se dedicaban o de qué vivían. Ahí le consulto, me consultan de acá del piso, Mariano roba un colega, si ustedes sabían a qué se dedicaban ellas, si les comentaban, bueno, de estas situaciones que podían llegar a vivir en la noche, ¿no? También. Lo dijimos reiteradas veces a ustedes que desde ya les agradecemos y a todos los medios, el 99% de la familia no sabía lo que hacían y nos enteramos en estos días cuando pasó esto. ¿Nos tomó de sorpresa ustedes cuando se enteraron? Nos tomó de sorpresa y nos impactó, por supuesto, y es algo que nosotros no compartíamos y seguramente los padres no lo iban a permitir de saberlo. No sabían. No esperaban nunca un final como este cuando no volvieron esa noche del viernes. Nosotros esperábamos, no sé, en el mejor de los casos que hayan estado todo el fin de semana en una fiesta y vuelvan el domingo. Por eso el domingo ya estábamos acá muy preocupados. El sábado cuando nos avisaron que las chicas no aparecían. Y a medida que fueron pasando y arrancó el lunes y no teníamos novedades y martes. Y bueno, hoy miércoles nos enteramos lo peor y nada, familias destrozadas. Gracias, Federico, muy amable. Muy amable, gracias Carla. Lo escuchábamos a uno de los primos. Sí. Nos quedamos con vos, porque hay mucha información. Por ejemplo, todo el tiempo me están escribiendo gente que sigue en estos casos. Cuando vino hace 20 años, digamos, los narcos peruanos eran del Sendero Luminoso. Ahí coparon y tienen una forma de actuar que tiene similitudes con esto. Después, los barrios Florencio y Varela, muchos de estos, Jenny también y Mariano, también están ocupados por parte del narcotráfico. Sí, totalmente. A ver, tengamos en cuenta que la autopsia se está desarrollando en este momento en el hospital de Temperley. No hay todavía un resultado preliminar. Sí, lo que hay es información respecto a lo que vieron los médicos forenses
cuándo llegaron al lugar donde lamentablemente se cometieron estos crímenes. Y lo que hay que tener en cuenta es que ellos siempre tienen una información que después puede distar o no de lo que es la preliminar. Parte de lo que dice justamente lo que señalan los médicos forenses, bueno, hablan por sobre todas las cosas de una mecánica cruel, que a criterio de ellos, repito, esto se tiene que corroborar con la preliminar de las autopsias correspondientes. Primero mataron a una de las jóvenes y las otras dos posteriormente, es decir, primero mataron a una, después a otra, no es que las mataron al mismo tiempo. Lo que llama la atención de que una, recordemos que tenía un trapo en la boca, por lo que quizás lamentablemente tuvieron que ver esa situación. Permitime, porque me agrega información. Ojo, Barrio Mayol es Florencio Varela, zona sur, minado de narcos, peruanos especialmente y también paraguayos. Una información que por supuesto es parte de lo que los investigadores están tramitando, es que mandaron a mexicanear, como se dice en este ámbito, un narco, y querían saber quiénes son. Y por eso, esta es una de las hipótesis que vos contaste, Mariano, una línea de investigación. Estamos con el minuto a minuto de los datos que nos va llegando, sí. Sin duda, lo que vos revelás. El barrio es Villa Battione, que adentro de ahí está específicamente Mayol, donde viven muchos paraguayos, no tantos peruanos, pero los peruanos, como pasó en la 1-11-14, cada vez están yendo más para allá. Claro. Se está investigando por qué. Teniendo en cuenta, obviamente, si ahí, más allá de las fiestas, había cocina. Como vos remarcás, las cocinas se arman y se desarman en el mismo día. Totalmente. No es que son es un tema precursores como químicos armados de una forma, con mangueras, y tienen un tipo de receta, como una cocina, digamos, doméstica, con, obviamente, los elementos que hacen falta y con personas preparados que, bueno, después producen esa droga, la venden y ejecutan para dominar el territorio. ¿Es así, Alejandro? Es decir, el narco manda mensajes y esto puede ser un mensaje también. Sí, totalmente. Es decir, siempre el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, como corona, digamos, del crimen organizado, siempre da mensajes hacia adentro y hacia afuera. Es decir, hacia adentro estas torturas, estas ejecuciones, lo que producen es decir, cuidado que si traicionamos, este es nuestro camino. Y para, digamos, de las puertas de la organización hacia afuera, lo mismo. Cuidado de meterte con nosotros, porque esto es lo que te espera. Bueno, es habitual. Esto es otra de las pistas, ¿no, Jenny? Es decir, la idea de qué tocaron, qué vieron, qué sabían o qué pasó con estas chicas. Pero la tortura, ¿existió previo a la muerte? Sí, efectivamente, y como te iba contando acerca de lo que son los preliminares, ¿no? Después, otra de las cosas, que la data de la muerte es de hace 4 días, repito, esto lo tienen que corroborar con la preliminar, fue el viernes entre medianoche y las primeras horas del sábado, que los cuerpos estaban enterrados porque obviamente tenían en tierra y restos de humedad en los mismos. Esto es información oficial, ¿no? Que surge de que es el cuerpo médico forense. Correcto, por eso. Después, hay una de las víctimas que tiene un golpe con hundimiento y fractura de cráneo, otra de las víctimas tiene un corte grande transversal, que es lo que decíamos anteriormente de la parte de las vísceras, post-mortem. La tercera víctima sufrió golpes y puñaladas y hay un intento de calcinar el cuerpo y a uno de los cuerpos se le cortaron parte de los dedos de la mano. Bueno, a mí lo que me están remarcando, a ver quién fue la primera que mataron. Me dicen que probablemente ha sido Lara. No sé, Jenny, si vos tenés lo mismo. Obviamente esto es muy difícil de corroborar ahora. Hay que esperar todas las perillas para saber o calcular el momento de cada una de las muertes. Y además también cuál fue el contacto. Porque lo que se cree es que Lara invita a las dos primas. Claro. Lara es la más chica. A la prima, a una de las primas. A una de las primas, a la otra viernes. amiga. Y a ver cuál es la relación entre Lara, si efectivamente tenía algún tipo de relación con algún jefe narco, porque cuando me decían que las imágenes se la ven subir tenía una relación previa con a la tracker, se la habían subido, se la veía todas felices y contentas, subiendo a la tracker como que iban a una fiesta. O sea, conocían a las personas y obviamente algo también... Conocía, a ver, no nos olvidemos que Lara conocía a ese supuesto jefe narco, que habían pedido un Didi, que ese Didi después lo terminan suspendiendo porque lo cuenta la mamá de Morena, dice no, nos van a venir a buscar, por eso no se quedan en el sector de la YPF, sino que hacen unos metros más y ahí se suben a la Chevrolet blanca que veíamos en imágenes. Alejandro, ¿cierra dentro de lo que vos investigaste este tipo de comportamiento? Llevarla con la camioneta a un lugar, ejecutarlas, torturarlas previamente y hacer lo que... Bueno, el cortarle los dedos es para sacarle las huellas, ¿no? Claramente. Sí, ¿no? Seguramente en el caso de las torturas, seguramente una de las chicas habrá sido ejecutada primero para que hablara la que, según ellos, podría tener información.
Ahora, lo que me llama la atención, y lo podemos interpretar de dos maneras, es, primero, la desprolijidad en esta operatoria. Es decir, habitualmente cuando el crimen organizado actúa, los cadáveres no aparecen. El hecho de quemar la camioneta en las inmediaciones de la casa, que la casa tenga, digamos, gente, sean propietarios o ubicados, gente que vive ahí, marca una desprolijidad. Ahora, por el otro lado, hay que interpretarlo de decir, tengo tanto poder criminal que me importa muy poco la investigación, el accionar de la policía, me importa todo, porque si alguno habla también lo vamos a ejecutar. Ahora, recién repasábamos, y está, lo vemos, porque prendieron fuego la camioneta y no muy lejos del lugar. Y este es un dato también, ¿no? Es lo que vos decís. Claro, es una desprolijidad, es decir, habitualmente... ¿Es una desprolijidad o es un mensaje? Puede ser un mensaje. También habría que ver cuando hace la investigación. Digo, ¿no? Puede ser también que esa casa esté vinculada a alguien de la organización que esté con intenciones de abrirse y que le hayan cargado los muertos para vincularlo a la investigación y que la policía lo meta preso. Repito, el Ministerio de Seguridad, cuando llegan y estaba esta pareja, la que habla es una mujer que aparentemente es hermanastra de la que vivía ahí, de que después se fue a un hotel de alojamiento, como decía Jenny, y que a los pocos minutos de haber sido interrogada, dijo que efectivamente vio a las chicas entrar, o sea que fue la que dio la información. Lo que llama la atención, yo creo, por lo que me dicen, no hay que buscarle muchísima complejidad al tema. Suele ocurrir esto, los narcos suelen hacer este tipo de cosas. Más allá de los mensajes, da la sensación de que efectivamente acá hubo o un mensaje entre los propios narcos o hubo un robo de alguna de estas tres chicas y por eso las torturaron para sacar información. Bueno, fíjense cómo está la situación, que hace instantes acaban de balear la casa de la mamá de Lara, que vive con una de las hermanas. ¿Sí? Esta información no la conocíamos. ¿Balearon la casa? Claro, recién estaba preguntando a ver si era la de la mamá de Lara. Lara, recordemos que vivía con su abuela también y demás. Es donde vive la mamá de Lara y su hermana. Así que fíjense que hay algo acá que ya es aún más grave. Totalmente. Y que no sabemos hacia dónde apunta. ¿Por qué también intentan despegarse un poco tanto Brenda como Morena, los familiares que dicen vamos a velar a las chicas juntas y no ponen nunca a los familiares de Lara? Porque básicamente intentan echarle la culpa, porque esta es la realidad de que ella las contactó. A ver, acá estamos hablando también de tres chicas muy jóvenes, un estado de vulnerabilidad, algo que le habían ofrecido a Lara en cuanto a dinero, y es cuando ahí las terminas contactando. Carla Ricciotti está en el lugar, nos confirma... algo pasó, hubo una balacera. Contanos qué se dice ahí en el sitio, por favor. Bueno, Hugo, no sabemos concretamente qué es lo que pasó, pero cuando nosotros vimos unos movimientos de gente que se iba, algunas mujeres que se estaban acercando a este sector, les pregunté a dónde iban y nos dijeron que dispararon un par de tiros en la puerta de la casa de la hermana de Lara. Y hasta ahí llegaron y querían averiguar. Entonces se iban para ver si encontraban algún policía o alguien que les confirmara o que los acompañara a confirmar si esta situación era verdad o no, porque les había llegado ese rumor. Fueron 4 personas, 4 mujeres que se fueron y fueron a averiguar qué era lo que había pasado, concretamente si habían baleado o no la puerta de la casa de, no sé si de Lara o de la hermana de Lara, no sé si es la misma casa. Hasta ahí es la información que manejamos acá. No tenemos novedades al respecto de si se confirma esto, si hubo heridos o no, o qué fue lo que pasó. Si pasó alguien en moto, porque esto es lo que decían, ¿pasó alguien en moto? Perdón, Carlita. Ahí compartamos. Esta chica Jenny que yo te mencionaba, dijeron, vamos a buscar algún policía o alguien que nos acompañe, porque es adentro del barrio, de donde están los monoblocks, unas 4 o 5 cuadras de donde estamos nosotros, pero para adentro, tenían que ir con la policía. Mirá, recién tampoco era como para ir caminando y acercarse. Y los efectivos policiales me dicen, en realidad nos enteramos por la televisión y por eso mismo están intentando ir a corroborar esta situación. ¿Sí? Claro. Exactamente. Claro. Ahora, si tienen, Alejandro también, te lo pregunto, y Mariano, si tienen la capacidad frente al episodio, todos estamos ahí siguiendo este tema, y se animan a ir a balear a unos familiares, estamos en una condición, ¿no, Alejandro? Diferente a la que uno presume, ¿no? Que pueden ser, a ver, qué sé yo, de poca envergadura. Acá hay una organización
dispuesta a cualquier cosa. Y evidentemente sí, porque por lo general el delincuente común lo que busca es desaparecer de la zona caliente durante un tiempo y tratar de que el tema se vaya enfriando. Acá es como que no les importa. Acá estamos viendo el barrio por dentro, justamente con el dron de La Nación Más, justo hacia donde va la policía y los familiares por esto que contaba Jenny Di Serio. ¿Balearon la casa o habrían baleado? ¿Lo ponemos en condicional, Jenny, o está confirmado? A ver, los vecinos y la familia te lo confirma. Ahora es la policía quien tiene que ir a corroborar si efectivamente se trata de disparos, si esto es lo que me dicen que fue a las 5 de la tarde. Y repito, me están diciendo, nos enteramos por televisión y por eso mismo estamos yendo a corroborar lo que dicen los vecinos y denuncian los familiares. Vamos a seguir con el dron que está siguiendo minuto a minuto en tiempo real lo que la policía va a seguir a propósito de estas amenazas o disparos. Jenny lo da como confirmado. Estamos... A ver, según lo que confirma la familia, repito, y también los vecinos. Ahora es la policía quien está yendo a corroborar efectivamente si se trata de disparos. Claro. Recordemos que hasta ahora hay solo 4 detenidos. Tengo yo la información que son las 2 personas que vivían en la casa donde asesinaron, torturaron y descuartizaron a estas 3 chicas y otras 2 personas que fueron a limpiar la casa el día sábado. Las mujeres son hermanas, hay que tener en miren, cuenta. Hermanastras. Observen esta imagen, que parece panóptico esto. Claramente tiene una capacidad de ver aquello que no se puede ver desde el propio lugar, del propio suelo. Y muestra las características también del sitio, ¿no? Es decir, algunas casas altas, otras bajas, un lugar... Es un monobloc de casas sociales que se hizo en su momento, esto tiene más o menos antes de la pandemia, fue para erradicar una villa que había en el lugar, una villa importante. Precariedad, ¿no? Sí, en general es una zona exclusiva, de exclusión poco social. Asfalto, hay calles asfaltadas, me relataban, pero como ves vos, son monoblocks, son los pabellones, que con casas que se le fue dando a la gente con créditos accesibles. Sí. Se arman, por ejemplo, Fuerte Apache tiene nodos, ¿no? Le dicen nudos, nodos, que son la convergencia justamente de las torres, otro diseño. Pero siempre este tipo de construcciones que son para erradicar la villa terminan cuando el crimen organizado ocupa el territorio. Mejora la calidad de vida de los narcotraficantes. Pero claramente, y tiene mejor lugar, incluso visibilidades de ahí para controlarse con soldaditos, con los eslabones del crimen, ¿no, Alejandro? Claro, mirá, por ejemplo, remitiendo nuevamente al 2005, a la masacre de la canchita de fútbol de la Villa 1114, ahí después de esa acción, cuando los criminales peruanos toman control del lugar, por ejemplo, iban a casas, sacaban a la gente de los pelos a las patadas e instalaban gente de ellos. Bueno, esa es la mecánica que suelen hacer. Expulsan a los propietarios y en el caso de los departamentos lo mismo, es decir, te invitan de una manera cruel a irte de tu lugar e instalan gente de ellos. Claro, bueno, lo mismo pasó con los monos en Rosario, ¿no? O sea, te vas o te vas, ¿no? Ahora, Jenny, una cosita y quiero dejar por en claro. favor, Además de que ampliemos. está investigando el fiscal Duplá, está de primera instancia y recién hablé con Iglesias, que es de la Procunar. Es decir, cuando se empieza a hablar de lo que es un posible narcotráfico, bueno, en un momento se dijo trata porque se acuerdan que estaban investigando esa situación y demás, ahí ya intervino exactamente también Procunar. Por eso mismo están los dos llevando a cabo la investigación de cara a lo que es lo más importante, es encontrar los autores intelectuales del hecho. ¿Por qué? Porque los 4 detenidos son, llamando en la jerga, la mano de obra, es decir, quienes básicamente limpiaron y con la bandina, por lo que las manchas hemáticas y demás, todo, más allá de que limpiaron parte del lugar, obviamente van a aparecer. 10.000 pesos me dijeron que le pagaron por eso, por limpiar la casa. ¿10.000 pesos? 10.000 pesos, imagínate por encubrimiento están detenidos por ahora, ¿no? Sí. La causa está caratulada, Jenny, ¿cómo? Homicidio agravado hasta el momento. Es un triple crimen. Yo decía, ¿y por qué no va a la parte, obviamente lo que tiene que ver con la justicia nacional? Y lo que me dijeron es que es hasta el momento un triple crimen ordinario que interviene la Procunar precisamente por lo que dije con anterioridad. Este es un tema bien complejo. Este es un tema de horizontal, vertical. Es un tema claramente del crimen organizado, pero es un tema también político, porque las repercusiones son políticas, porque ya habló el ministro Alonso y porque nos importa también en este sentido la mirada de Claudio Jacqueline, porque hay un territorio bonaerense que parece ser el lugar ideal para esto, ¿o no? Claudio, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Lo que hemos visto en todo este tiempo es que
así como en Rosario, lo que había era una disputa entre clanes narcos porque la policía había perdido el control, lo que estamos viendo acá es que hasta ahora no había ese nivel de homicidios porque parecía bastante regulado. Digo, esto es lo que hasta acá hemos visto. Había casi una regulación de casi, yo te diría, de todas las actividades clandestinas, que incluyen una vasta cantidad de cosas, desde el comercio hasta el tráfico. Autoparte, robo de autos. Y esto es lo que pareció haber ocurrido hasta acá. Esto vendría a instalar una novedad preocupante. Y por otro lado, que esto habrá que verlo, si es como en un principio se dijo, acá detrás de esto están algunos integrantes de lo que fue la banda de Marco Estrada González, la del peruano. Hace justo un año, el gobierno nacional anunció que se había desbaratado esa banda, se había desarticulado con 3 detenciones, 2 en Perú y una acá. Bueno, estaremos en presencia de la reanudación de las actividades de esta banda y que ese anuncio ha sido un anuncio frustrado, claramente. El Ministerio de Seguridad de la Nación hoy me decía una altísima fuente de ese ministerio que es probable que el fin de semana vamos a conocer un informe de esa banda peruana que en su momento remarcan ellos que se desbarató, que es como siempre, vos desbaratás la cabeza, pero después empiezan las células chicas a trabajar, inclusive de manera mucho más agresiva y desorganizada, porque se pelean entre ellas a ver quién es el jefe. ¿Quién queda con el control de eso? ¿Quién queda con el control? Bueno, hay un informe que se está haciendo ya desde varios meses, probablemente, me dijeron, entre los próximos días o el fin de semana se va a dar a conocer de esta banda peruana que dicen es la más peligrosa de la Argentina y que se quedó con la 1114, que sin lugar a dudas centro de operaciones es el área donde mayor cantidad de crímenes ligados al narcotráfico hay en el país. Está muy bien ese dato, porque Marco Estrada González se supo, porque además hubo requisitorias, allanamientos y muchas detenciones, manejaba la organización desde la cárcel, Claudio. Exactamente. Y tenía todos sus pilares, todo el desarrollo como si fuera un mega empresario que, permitían la venta, todo lo que implica el narco, ¿no? Tenía una casa con un jacuzzi, fue detenido finalmente en Perú. Acá había... estas cosas no ocurren sin que una parte de la fuerza de seguridad lo sepan, porque todos los vecinos saben, como ya ocurrió cuando fue el caso de la cocaína contaminada en San Martín, todos los vecinos sabían dónde estaban los puestos donde se vendía. Hay acá un funcionamiento donde está bien. Hoy yo diría que también como elemento interesante desde lo político fue lo que dijo Javier Alonso, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, respecto de la coordinación con la que vienen trabajando, dijo, con el Ministerio Nacional. Bueno. ¿Lo escuchamos, te parece? Sí, me parece un buen punto. Dale. 3 chicas de 20 años, de 15 años, que hayan sido asesinadas como fueron asesinadas, lo podemos llamar un ajuste de cuentas. Pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, fueron utilizadas por otros para hacer determinadas... No lo sabemos todavía, eso no es algo que es una fiesta, que pasó un homicidio, que se fue de las manos, no. Esto, desde el primer momento hay una estrategia que estuvo planificada minuciosamente con un ardid criminal para engañarlas y para llevarlas a un lugar donde las mataron. Que empezó siendo buscar 3 personas y terminamos en una organización muy pesada, narco. Lo de Alonso, ¿es porque cuenta con información de inteligencia criminal como debería o es una conjetura? ¿Qué te parece, Claudio, a esta altura? Si es una conjetura es gravísimo, porque lo primero que dijo es que atrás hay una banda transnacional. Si esto es una conjetura es muy grave. Queremos creer que cuenta con información y cuenta con información que le permitirá llegar más allá de los 4 detenidos y a vínculos que excedan este marco, porque si no sería de una irresponsabilidad enorme. Esperemos que esta información la pueda corroborar y esperemos saber por qué tan rápido descubren que hay una organización transnacional y tanto tiempo les llevó saber que esa organización transnacional estaba actuando. Hoy hablamos tanto con la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿no? hoy hablamos tanto con el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires como el Ministerio Nacional y el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, que son las encargadas de custodiar la 1114. En la Nacional, en el Ministerio Nacional, o sea, cerca del BUR, lo que dicen es, nos deberían haber avisado si efectivamente ellos tenían conocimiento de una banda narco internacional peruana que actuaba en la 1114, porque toda esa información salió del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, si ellos sabían
a tan pocos días de lo que fue este crimen, que además me remarcan que es un crimen que no quería que se haga. No fue un mensaje, o fue un mensaje entre bandas narcos. Evidentemente, acá se habló de quizá un video entre ellos mismos, porque obviamente no querían que se descubran los cadáveres, por eso los descuartizaron y por eso los enterraron. Evidentemente nadie quiere Recordemos que se... igual que una cámara séptica, a ver, no es que puedes tirar así nomás, sino que es muy chico el lugar y por eso mismo, perdón que lo diga así, pero la manera de ingresar los cuerpos ahí es desmembrarlos. Claro, si no, y aparte es elemental, obviamente. Impresionante, ¿eh? Tenemos mucha información, nos llegan datos de todo tipo, estamos por supuesto chequeando para contarte a vos lo último que está pasando. Nos impacta un triple crimen, la pista narco detrás y todo lo que esto implica, ¿eh? Está la Argentina impactada con este suceso. Mientras tanto, ¿sabías que el precio del oro está en sus máximos históricos? Si tenés joyas, brillantes o relojes guardados en un cajón, en Leyva Joya podés venderlos y usar ese dinero para invertir en lingotes de oro. En tiempos de incertidumbre económica, invertir en oro es la mejor decisión. Leyva Joyas, seguridad y confianza.